adentrarnos a un tema maravilloso donde vamos a descubrir cómo el autoconocimiento puede ser el catalizador para el despertar del ser. Y vamos a tener en entrevista a Abdala Gerardo Camarena, bienvenido. Y vamos a descubrir también cómo este proceso puede llevarnos a una vida más auténtica, a una vida más significativa y sobre todo una vida más plena. Porque el autoconocimiento es esa poderosa herramienta que nos permite profundizar en nosotros mismos, poder reconocer nuestras fortalezas y debilidades y comprender nuestras motivaciones más profundas. Y todo esto nos lleva a un estado mucho más elevado de conciencia. Así que esta tarde, esta noche, estoy encantada de poder presentarles a un invitado súper especial, Abdala Gerardo Camarena, quien hoy va a compartir con todos nosotros su sabiduría y sobre todo sus experiencias. Así que bueno, vayan tomando asiento, prepárense porque hoy vamos a tener una conversación muy interesante y sobre todo inspiradora. Abdala Gerardo Camarena es fundador de Conciencias Despiertas. Él es originario de Guadalajara, Jalisco, y desde los 8 años de edad se preguntaba muchas cosas. ¿Quién era realmente? ¿Qué es la vida? ¿Por qué pensamos, sentimos y actuamos de cierta manera? Y muchísimas cosas más, hasta que se encontró con la metafísica, la meditación y el yoga. Así que al ponerlo en práctica, su vida empieza a cambiar hasta que cambia completamente y empieza a trabajar con sus pensamientos, a transformarlos y a despertar su conciencia, la conciencia del pensar, sentir y actuar. Se da cuenta que a través de los pensamientos y sentimientos creamos nuestra realidad en nuestro mundo interior y por lo tanto en nuestro mundo exterior. Experiencias y situaciones negativas, conflictos o retos, armonía o desarmonía, amor o temor, separación o unión de ser. Y es gracias a la meditación, la introspección y el silencio que él empieza a canalizar información sobre el despertar de la conciencia. Y sobre todo esto, el día de hoy nos va a platicar Abdala Gerardo Camarena, que además es un practicante Reiki, ha tomado su adiestramiento en Puro Ham, Yoga y Sanación con el maestro Reiki Bernardo Kushala Camarena, la maestría adquirida con el maestro Reiki José Antonio Pérez Mata, electrobioterapia, adiestramiento que adquirió con el doctor Juan Plata Guzmán, autor de la técnica y quiroterapeuta. Es diplomado como terapeuta naturista y certificado por la Academia Mexicana de Naturopatía y profesor de yoga. Naturópata certificado por la Secretaría del Trabajo y la Academia Mexicana de Yoga. También está certificado en el Seminario Intensivo de Hipnosis Clínica, Regresiones y Terapia de Vidas Pasadas, impartido por la licenciada Marcela Escobera y auspiciado por el circuito Aleph Aetra UA, Asociación Mundial de Hipnoterapeutas Eclécticos. Cuenta también con un diplomado en biodescodificación certificado por el Centro Universitario de Alternativas Médicas y por la Secretaría del Trabajo, y se entrenó en meditación. Fue a hacer un internado por 90 días en el Centro de Meditación Osho en Pune, India, en el Osho International Meditation Resort, cursando el programa intensivo de meditación, y posteriormente ha tomado varios cursos que están relacionados en el entrenamiento de la meditación. Debido a esto, él cuenta con un diploma como instructor de meditación, cursando también en este centro terapias de sanación y meditación como la conciencia tantra, que es tantra consciente, Tantra Zen, Osho Born Again, volviendo a nacer, habilidades para el trabajo y para la vida, herramientas para el trabajo y la vida, autohipnosis para la meditación. Es una vía rápida para usted, se llama el tema, además de tomar otros cursos de meditación. También en la India, cuentos como Vipassana, que es un curso de medio internado en silencio 24 horas por 10 días, que eso es algo maravilloso, se los recomiendo ampliamente. Aquí hago un paréntesis, en Valle de Bravo están dando este entrenamiento desde hace muchísimos años, y esto es algo muy bonito que te cambia realmente la vida. Él lo tomó en el Himachal Vipassana Center
y otros cursos que tienen que ver con comunicación también en silencio por 10 días, tomado en el Centro de Meditación Tushita, además de muchísimos otros cursos y terapias de sanación. En la actualidad, Abdalá se encuentra dando terapias, conferencias, talleres, retiros y clases de meditación, todo con el objetivo de acompañarte, en el objetivo de despertar la conciencia y para que nos demos cuenta que todos somos uno, que yo soy tú y tú eres yo. Es una frase hermosa para reconocernos como parte de este universo y que somos también ese universo entero en cada uno de nosotros, además de que es autor de un libro maravilloso que tiene que ver con el despertar de la conciencia, y él habla mucho en ese libro sobre la comunicación que ha tenido con su ser superior. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, querido Abdalá, y por compartirnos hoy este tema maravilloso que es el autoconocimiento, que definitivamente es una herramienta muy poderosa que podemos cultivar en todo este tema de nuestro desarrollo personal y sobre todo que nos permite pues ir muchísimo más allá a través de la introspección hacia la profundidad de nuestra propia mente, de nuestro corazón, del alma, y que nos va guiando hacia una comprensión mucho más profunda de quiénes somos realmente. Muchas personas no dimensionan quiénes somos y cuando nos damos cuenta de quiénes somos a través de estos viajes, de estos ejercicios, de esta compromiso con uno mismo, ¿no? De poder acceder a nuestro autoconocimiento, pues nos vamos también adentrando a un territorio fascinante y que a menudo es inexplorado dentro de nosotros mismos. La gente llega, nace, hace cosas y se va sin tener ni siquiera esa conciencia de quién en realidad somos como seres humanos. Y bueno, en esta entrevista vamos a profundizar más en el tema con Abdalá, vamos a informar, va a darnos más bien herramientas que van a poder ayudar a transformar nuestras vidas y sobre todo abrirnos a nuevas posibilidades de crecimiento y realización personal. Así que bueno, ya sin tanto rollo, vámonos ya a este tema maravilloso con nuestro invitado especial, Abdalá Gerardo Camarena. Muy, muy buenas tardes, Abdalá. Y bueno, yo quisiera iniciar esta entrevista preguntándote, o más bien pidiéndote que nos compartas cuál es tu definición de autoconocimiento y qué relación tiene con el despertar del ser. Bueno, antes que nada, Candy, muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar contigo nuevamente y poder llegar a estos seres que nos estén escuchando, sembrar una pequeña semillita que parte de nuestra misión espiritual aquí en la Tierra es crear un poquito de conciencia. Este tema se me hace muy interesante y muy especial porque todos cuando nos vemos en el espejo decimos, yo sé quién soy, yo sé quién soy, yo sé cuántos años tengo, yo sé qué carrera tengo, ¿sí? Todos los días me veo en el espejo, no necesito que nadie me diga quién realmente soy. Pero al que ven en el espejo todos los días, con el que están teniendo un diálogo interno, porque todos tenemos un diálogo interno, y esto no significa que tengas un problema mental o tengas esquizofrenia, sino que dentro de nuestra mente, pues siempre hemos tenido esa comunicación con esa vocecita que nos habla, que se queja, que llora, se deprime, sufre, todo lo quiere cambiar. Esa vocecita, pues es una programación a la cual le llamamos ego, pero no es el ego al que la psicoterapia o la psicología nos ha mostrado, sino que tiene que ver con una programación. Entonces, si yo no he hecho un trabajo de introspección en mi vida, si yo no me he tomado la oportunidad de hacer meditación, de observar mi mente, de poder conectar con mi respiración,
o realizar una actividad que me lleve al momento presente, porque hay algo muy importante que muchas personas desconocen o que creen que solamente meditar es estar en postura zen, cerrando los ojos y quedarte las horas, ¿sí? Como muchos maestros ascendidos lo han hecho. Uno de ellos, Siddhartha Gautama, Buda. El poder nosotros llegar a un estado meditativo a través de la realización de la actividad que tú prefieras, tú puedes llegar a conciencia o tener conciencia de tu ser más allá de esta programación, de este diálogo interno que nosotros tenemos, ¿sí? Y poder estar en un estado meditativo. Entonces, si tú no has realizado todavía ninguna actividad que te lleve al momento presente, que te lleve a estar concentrado y enfocado en tu actividad, ya sea que seas un albañil, un albañil, fíjate qué curioso, Candy, un albañil puede despertar su conciencia, porque a través de la actividad que él realiza, puede conectar con su ser, conectar con el momento presente y poder desapegarse de esta programación, de este diálogo interno. Pero obviamente, si la persona está realizando la actividad, está poniendo los ladrillos, la mezcla, y al mismo tiempo está, sí, es que mi mujer me engaña, no, es que mi trabajo, mi jefe me presiona y no me paga bien, no, es que yo, mis hijos no me hacen caso. Entonces, aunque la actividad lo puede llevar a ese estado meditativo, pues obviamente no va a tener esta realización, este autoconocimiento de realmente quién soy. Entonces, un pintor, por ejemplo, le puede llegar a suceder lo mismo, un artista que se dedique a las artes. Si tú estás pintando, pero si tú lo estás haciendo con conciencia, si tú agarras el pincel y sientes el tacto del pincel, y entonces estás enfocado realmente en la pintura, desarrollando, no sé, el dibujo, la imagen, los colores, y estás concentrado en la actividad que tú estás realizando, tú puedes llegar a un despertar de conciencia, a poder desapegarte de esta programación, que ahorita lo vamos a ver. Tú puedes llegar a ese estado de conciencia reconociendo que eso no eres tú, ese diálogo interno que está todo el tiempo fluctuando en tu mente, en el interior de tu mente, pero si tú no estás concentrado, igual estás pintando, pero al mismo tiempo estás repasando todos los problemas que han sucedido en tu vida, todo lo que no has resuelto, que si debes el enganche de la casa y no los puedo terminar de pagar, que si no tienes los recursos para poder llevar a la escuela a tus hijos, pagar o la manutención, la comida. Entonces nos convertimos en sobrevivientes, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de este diálogo interno que nosotros estamos teniendo. Entonces, por más que tú digas, sí, yo me veo, yo me conozco, yo sé quién soy, pues entonces no vas a reconocer exactamente por qué estás aquí. Cuando tú empiezas a través de la meditación, que es la forma o el vehículo más conocido en la parte oriente, pero ya en la parte occidental hay muchas personas que ya están meditando. Por ahí está de moda ahorita lo que es mindfulness, ¿no? Mindfulness, que es la meditación enfocado solamente en la atención en una cosa, realizando una cosa. Pero si tú dices, no, yo soy mindfulness y estoy aplicando mindfulness y estoy trabajando en mi oficina y estoy con la computadora, pero al mismo tiempo por acá tengo a mi celular y me están hablando y estoy mandando mensajitos, pero al mismo tiempo me está hablando, no sé, mi compañero de trabajo, sí, me está contando una historia y a veces nuestra mente se dispersa. Y cuando nosotros entramos a un hábito donde nuestra mente no está focalizada, no está concentrada en algo, ¿sí? Nuestra mente
está repartida en varias actividades. Y ese es el problema. Porque cuando nuestra mente está dividida en varias actividades al mismo tiempo, perdemos el momento presente. Y los que nos están escuchando no nos van a dejar mentir. No sé si les ha pasado que de repente salen de su casa y las llaves del carro, ¿y dónde las dejé? Yo las traía en la bolsa, pero ¿en qué momento? Y entonces ahí vas y te regresas al cuarto a buscar, ta. ¿Por qué? Porque algo sucedió cuando ibas a irte al trabajo, que entraste en un diálogo interno y empezaste a darle vueltas a los asuntos que posiblemente ibas a resolver en un momento, pero te fuiste al diálogo interno y te olvidaste del momento presente. Entonces, eso ocasionó que de alguna manera ya no estuvieras en contacto donde estaban las llaves y entonces se te olvidó. Pero eso es porque perdiste la conciencia del momento presente, de lo que tú estabas haciendo y hacia dónde ibas. Entonces, si tú eres de esos que está haciendo 3 o 4 actividades al mismo tiempo, pues obviamente tu mente va a estar repartida. Por ahí dicen que la mujer tiene un sexto sentido y que la mujer puede hacer 5 o 6 cosas a la vez. Claro, claro que lo puede hacer. Sí puede hacer 5 o 6 cosas a la vez. Pero, ¿en dónde está su mente? Exactamente. Si la mujer está enfocada, está haciendo de comer a la familia, pero aparte está cuidando al niño, ¿sí? Aparte, está viendo la novela. Y le habló la comadre y está platicando con la comadre, ¿sí? Y le está mandando mensajitos a su marido que a qué hora va a estar la comida. Entonces, imagínense, 5 actividades repartidas. Entonces, es posible que se le queme la sopa, el niño que estaba cuidando ya se manchó, ya se cayó, ¿sí? La comida ya se le quemó y entonces nuestra mente no está en ningún lado al mismo tiempo, está repartida y ese es un motivo por el cual nos perdemos, porque aún así todavía falta que nuestra mente entre. Esto es, pensamientos de nuestro pasado y de nuestro futuro. Entonces, súmale a eso que mientras estás haciendo todas esas actividades, viene un pensamiento del pasado, recordándote que debes la renta, recordándote que tenías que ir a recoger el otro niño a la escuela, o pensando en el futuro, ¿sí? Híjole, pues estamos planeando un proyecto, pero no sé si va a funcionar o si nos vamos a ir de viaje. Entonces, imagínense el cúmulo de situaciones que están ocurriendo en el momento presente y eso hace que nos perdamos. Entonces, si nosotros estamos creyendo que podemos repartirnos en esas actividades, que sí es posible, pero que no vas a estar en todas al 100%, eso va a hacer que pierdas conciencia de realmente de lo que tú necesitas hacer. Entonces, cuando tú realizas ese tipo de actividades, se crea un hábito. Y ese hábito te va a crear un patrón de conducta y un patrón mental que va a estar repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Entonces hay muchas personas que dicen, es que tengo insomnio, ¿sí? Es que no se me graban las cosas, es que yo no tengo memoria. Y no es que no es que no tengas memoria, no es que no se te graben las cosas, no es que realmente tengas insomnio. Lo que pasa es que tu mente ha acumulado demasiadas situaciones en tu mente subconsciente que no las puede procesar al mismo tiempo todas. Entonces, para nosotros empezar a reconocer realmente quién soy, más allá de esta programación, primero tenemos que entender que nuestra mente es programable. En los retiros que yo realizo del despertar la conciencia, que ojalá puedan ir alguno, que realizo por ahí en el mar, nos vamos a la playa riquísimo, yo les comento que en algún momento de la existencia alguien sabía cómo funcionaba la mente. Y de alguna manera nos programaron. Y nos programaron desde pequeñitos. Desde que pequeñitos
Desde que éramos pequeños nos enseñaron ¿a qué? A etiquetar. Eso está caliente, eso me puede lastimar, esto me gusta, esto no me gusta, fulano, sutano, me agrada, no me agrada, esto es blanco, esto es rojo, esto me acomoda, esto no me acomoda, esto quiero, esto no lo quiero. Y entonces la etiqueta, porque se convirtió ya un patrón desde que estábamos pequeños, esa etiqueta nos hace de alguna manera recordar lo que vivimos en nuestra infancia y estarlo duplicando. Y lo estamos duplicando y una otra vez, y lo estamos duplicando. Entonces, nosotros estamos duplicando sistema de creencias de nuestros padres, de los tíos, de los abuelos, de las personas que nos estuvieron educando desde que estábamos pequeños. Y entonces todos estos patrones que son creencias, que ni siquiera son de nosotros, se fueron acumulando en nuestra mente. Entonces, este sistema de creencias que nosotros tenemos nos ha formado una personalidad, a la cual, les comenté hace un momento, le llamamos ego. Pero este ego no es que yo sea mayor o me quiera sentir mayor que otra persona, como lo puede mencionar la psicología, sino una programación de lo que yo creo que soy. ¿Quién soy yo realmente? Más allá de mi profesión. Y los que nos están escuchando en este momento, arquitectos, doctores, albañiles, secretarias, cualquier actividad que tú realices, cualquier profesión, ¿qué pasaría? Y esa es una pregunta para todos. Y me gustaría que nos respondieran. ¿Qué pasaría si en este momento entraras en coma? Y que se te olvidara quién eres, se te olvidara tu profesión. Regresas del coma y no te acuerdas quién eres. No te acuerdas qué estudiaste, no te acuerdas qué realizabas ni qué profesión estabas haciendo en tu vida. ¿Quién serías entonces? ¿Quién serías realmente? Una vez se lo platiqué, se lo pregunté a un arquitecto y a un sacerdote. Y me dice, ¿cómo? ¿Quieres que deje de ser yo? O sea, mi profesión es ser arquitecto y he sido toda mi vida, tengo 45 años trabajando. Si tú me dices que yo ya no voy a ser arquitecto, entonces ya no soy nadie. Porque entonces me vas a quitar lo que realmente soy. Igual me contestó el sacerdote, es mi vida. Bueno, yo sé que es tu vida, pero si en este momento te quitaras la etiqueta de esa profesión, ¿quién eres? Ya no vas a ser ese padre, ese sacerdote. ¿Quién serías? Y ahí es donde nuestra mente del ego se confunde. O la mente del ego diría, híjole, nunca había pensado eso. ¿Quién voy a ser realmente si esto que yo me preparé tantos años y esto que yo he practicado en mi vida tantos años, ahora quién soy? Y eso sucede mucho también con las personas que son jubilados. Trabajaron toda su vida, 40, 50 años, llegaron a su tercera edad, dejaron de trabajar y entonces ya no saben qué hacer con su vida, porque la profesión que tenían ya no la pueden aplicar o no la pueden realizar. Pero lo único que han separado es solamente una actividad, pero esa actividad no te define quién eres realmente. Entonces, como la formación y la educación que hemos tenido ha sido muy, pero muy apegada a la parte del dogma, a la parte de la religión, que nos han inculcado que solamente esta vida es la única que existe, no hay nada más. Pues entonces, la herramienta que tú le das a tu mente del ego, que no es tu esencia, solamente es una programación. Si tú crees que solamente es esta vida y te quitan lo que realmente gozabas hacer o estabas haciendo en tu vida, entonces ¿quién eres? Pues es como si te quedaras vacío. Te quedas vacío porque entonces el ego, como ha tomado la posesión de su ser, y eso es lo que yo les platico y les comparto en los retiros, el ego es el que toma la posesión de tu ser.
esta programación que recibimos de pequeños, este sistema de creencias de cómo pensar, cómo actuar, cómo sentir, este sistema de creencias que no es de nosotros, que lo absorbimos de papá, mamá, el tío, el hermano, el maestro, que para mí fue una imagen, una autoridad a seguir, etcétera. Se fue acumulando una forma de pensar y sentir y actuar que en el momento que yo no me doy cuenta, ya tomó posesión de mi ser. Entonces, cuando toma la posesión de tu ser, esta programación, esta personalidad del ego, entonces el que está actuando en tu vida no eres tú, no es tu esencia, es el ego. El ego es el que piensa, el ego es el que siente y el ego es el que actúa. Y muchos, pero muchos seres que estamos aquí en el plano, podemos actuar desde ese estado de conciencia. Y si yo no tengo conciencia de realmente esta programación que está ahí programada en mi subconsciente y que yo tengo que ir hacia adentro y que tengo que observar mi mente, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo estoy actuando, si yo no me he hecho esas preguntas, si yo no me he hecho esa pregunta de, a ver, realmente, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en el planeta? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué escogí esta familia con la que yo estoy? ¿Por qué tengo mi pareja? Si tienes hijos, ¿por qué tengo estos hijos? Si no te has hecho estas preguntas existenciales, es porque todavía estás apegado a tu mente del ego, estás apegado a esta programación. Entonces, pues solamente el conocimiento que tienes de tu ser, pues solamente es ese cúmulo de información que has recibido desde que estabas pequeño. Y eso es con lo que tú te puedes quedar. Y si tú en tu vida llegas a la tercera edad y te toca trascender y no pudiste detenerte en algún momento de tu vida, conectar con tu ser, conectar con la naturaleza y hacerte este tipo de preguntas, hacer un estado de introspección, pues entonces vas a trascender y posiblemente no vas a reconocer realmente cuál es tu esencia. Solamente vas a conocer lo que tú viviste en esta vida, lo que tú absorbiste en esta vida, las circunstancias que tú viviste desde pequeño. Si fuiste un niño maltratado, si fuiste un niño amado, si estuviste en una familia disfuncional o si estuviste en una familia amorosa, que te dieron atención, que te dieron una buena educación, que tuviste una buena comunicación con papá o mamá y que estuviste en un entorno, ¿sí? Acogido, bien. Pero si no fue así, pues es posible que entonces en tu mente interna, en tu conocimiento, en tu conciencia, creas que para ti la vida es un caos. Porque eso es lo único que has visto en tu entorno, en tus circunstancias, en el mundo. Yo siempre en los retiros les pregunto, díganme, ¿cómo es el mundo que ustedes perciben? Y hay algunos que me contestan, pues que el mundo es caótico, que el mundo es problemático, que el mundo está en una situación muy difícil. Entonces yo les digo, si tú realmente estás percibiendo ese estado de conciencia de ese mundo, esa percepción de ese mundo, es porque en algún momento tú lo creíste. En algún momento tú, junto con tu familia, lo crearon. Y eso se implantó en tu mente. Entonces, ¿cómo va a ser tu mundo? ¿O cómo estás teniendo esta interacción con este mundo? Pues de esa forma. Pero si tú llegaras a pensar que el mundo en el que tú estás es un mundo de oportunidades, si tú piensas que el mundo donde estás es un mundo de transformación, que tú tienes las herramientas para lograr lo que tú quieres, entonces esas van a ser las circunstancias que se van a manifestar en tu entorno. Pero eso solamente está en nuestra mente subconsciente, está en nuestro interior. Entonces, necesitamos de una herramienta para poder reconocer este sistema de creencias, esta programación que nosotros tenemos y entonces separarnos completamente de lo que hemos recibido, del dogma, de la religión que fuimos
de alguna manera programado, porque no creo que cuando estabas recién nacido, a los 6, 7, 8 meses y te bautizaron, no creo que te preguntaron, oye, ¿quieres que te bauticemos? Y tú de bebé, no quiero, no, o sí quiero, no tuviste oportunidad, no tuviste selección de hacerlo. Y luego creciste y llegaste a los 5, 6 años, 7, 8 años, tampoco te preguntaron, oye, ¿quieres seguir con esta religión? ¿Quieres hacer la primera comunión? ¿O qué quieres hacer? No, simplemente tampoco tuviste selección. Te metieron al catecismo, si estamos hablando de la religión católica, que es la más fuerte aquí en México y en algunos otros países, tampoco te lo preguntaron, no tuviste selección. Entonces, en tu subconsciente está un sistema de creencias de cómo poder conectar con esa divinidad. Y les voy a compartir algo que se lo pregunté a un sacerdote, que precisamente les estaba comentando. Le dije, si tú en este momento dejaras de ser sacerdote porque te quiero hacer una pregunta, quiero hacerte una pregunta, pero tienes que dejar de ser el sacerdote. Quiero preguntárselo al ser. ¿Podrías hacer eso? Solamente 60 segundos, deja de ser sacerdote por un momento y quiero hacerte una pregunta como ser común y corriente que somos. ¿Estás de acuerdo? Me dijo, ¿sabes qué? Nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Quieres que deje de ser yo? Pero, ok, lo voy a intentar. Voy a dejar de ser el sacerdote. ¿Cuál es tu pregunta? Y le dije, dime, ¿cómo te conectas con la divinidad? ¿La divinidad está afuera de ti o está dentro de ti? Y me dice, ¿no necesitabas haberme hecho esa pregunta de que tiene que dejar de ser yo? Se te lo hubiera contestado de una forma u otra. Claro que la divinidad está fuera de ti. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que inclusive un sacerdote también puede tener un sistema de creencias. La divinidad, para mí y para muchos seres que ya han hecho un trabajo introspectivo, la divinidad está dentro de ti porque somos parte de esa divinidad, somos esencia de esa divinidad. Y esto no tiene nada que ver con que digas, es que yo me creo Dios, no, sino que somos esa parte y que la búsqueda que muchas religiones están haciendo siempre es hacia afuera. Y eso fue lo que me tocó, que ya lo hablaremos en otra ocasión, una experiencia que me tocó vivir en la India, donde pude platicar con varios gurús de muchas partes del mundo, porque hicieron en la India, en Kumbh Mela, en esta ciudad al norte de la India, hacen un congreso internacional de gurús cada 12 años. Y tuve la fortuna de ir a ese congreso de gurús y me di cuenta, pues, que la búsqueda que muchos seres estamos teniendo, muchas veces es una búsqueda hacia afuera. Buscando un maestro afuera, buscando a la divinidad afuera, buscando a un gurú, buscando a un asesor, a un mentor. Y yo les comparto que la búsqueda que realmente necesitamos hacer es una búsqueda interior. Porque cuando empecemos a hacer una búsqueda interior, empezar a reconocer este sistema de creencias, empezar a reconocer este diálogo interno que yo tengo en mi mente, quién soy, por qué estoy aquí, por qué pienso como mi papá, por qué pienso como mi mamá, por qué pienso como mi abuelo, que muchas veces te van a decir, oye, es que tú te pareces a tu abuelo o tú te pareces a tu mamá, eres igualito. Y dices, sí, ¿por qué? Porque absorbiste su sistema de creencias, absorbiste su forma de pensar, absorbiste sus patrones de conducta y entonces es como si tú pusieras un traje. Entonces ya no eres tú el que está actuando. Eres el tío, el abuelo, el papá o el hermano mayor, pero ya dejas de ser tú. Entonces, pues realmente
no estás actuando desde lo que realmente tú quieres en tu vida o lo que realmente deseas para ti, para tu ser. Entonces, poder llegar a un autoconocimiento que es un trabajo de profundidad, pero hacia nuestro interior. Es dejar ir hacia afuera, no más buscar en un mentor, en un maestro, en un gurú, en un dogma. Eso no significa que dejes de ser tu religión, pero sí ponte a pensar por qué piensas de esta forma y por qué actúas de esa forma y por qué sientes de esa forma. Cuando tú empieces a hacerte este análisis, este autoanálisis, te vas a dar cuenta, pues que en algún momento te vas a separar de esta programación, te vas a desapegar del ego, y es como si te vieras en tercera persona y te vieras frente a ti y digas, ok, ya no creo que esta es la única existencia que he tenido en mi vida. Esto tampoco significa que te invita a crear en la reencarnación. Investígalo primero. No te creas nada de lo que tampoco te estoy diciendo, porque eso también ha sido uno de los motivos por lo que hemos estado repitiendo un sistema de creencias y una matriz en la cual estamos actualmente. Porque te lo crees todo. No, 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 no. Todo lo que estamos compartiendo, lo que les estoy compartiendo ahora, es para que lo analicen, para que lo investiguen, para que lo comprueben y se den cuenta de realmente qué tipo de vida estás teniendo y que puedas, ahora sí, reconocer cuál es tu esencia, quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde vas. ¿Y qué vas a hacer a partir de este momento, de este estado de conciencia? Porque si no, te vas a quedar en el estado de conciencia de esta programación, el estado de conciencia de la víctima, el estado de conciencia del sufrimiento, el estado de conciencia de que no sirves para nada, porque eso te lo implantaron, porque fuiste un mal hijo o porque hacías las cosas equivocadas. Y esa programación la puedes arrastrar toda tu vida. Yo he tenido consultantes de la tercera edad en hipnosis clínica, haciendo regresiones hasta la infancia para poder romper esos patrones de conciencia, esos patrones mentales y esos patrones de conducta que absorbieron en la niñez y se quedaron implantados en su mente. Así es. Muy interesante todo lo que nos has compartido, Gerardo, de verdad que es increíble cuántos años a veces tienen que pasar para que la gente empiece a darse cuenta de quiénes son realmente, ¿no? Como este ejemplo último que nos pones de las personas de tercera edad que siguen cargando con cosas. Hoy precisamente platicaba con una amiga que tiene 84 años, me dice, yo sigo trabajando en mí, dice, porque vengo arrastrando de cosas que no he sanado desde mi infancia. ¿No? Tiene 84 años y lleva toda una vida trabajando en terapia, en retiros, en muchos grupos de ayuda y continúa, ¿no? Pero eso también refleja un compromiso personal. No puedes de repente como que te caigan los 20 de la noche a la mañana, pero sí puede ser un trabajo comprometido y progresivo si uno realmente quiere entender, ¿no? Y quiere adentrarse a este conocimiento o este autoconocimiento del que hoy estás hablando, del que hoy estás compartiendo con nosotros. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las herramientas y prácticas que recomiendas para una persona que quiere iniciar este viaje de autoconocimiento? Ok, muchas gracias, Candy. Les estaba comentando hace ratito que la meditación, primero tenemos que entender qué es la meditación, porque si nos quedamos con la creencia de que la meditación es estar en silencio con los ojos cerrados y no moverme, y si tú tienes la creencia de que tú tienes que parar tu mente y poner tu mente en blanco, ¿qué creen que va a pasar? No va a suceder. Entonces, si tú tienes esa creencia que para poder entrar a un estado meditativo
necesitas parar tu mente y poner tu mente en blanco, estás en un estado de conciencia completamente equivocado o una creencia equivocada. Porque la meditación es un estado consciente del ser, es un estado amplificado de conciencia o alterado de conciencia el que nosotros podemos entrar. ¿Cómo podemos entrar a un estado alterado de conciencia? Siempre enfocándonos en el momento presente. Cualquier actividad que tú realices, si tú realizas una actividad, ¿sí? Y te enfocas al 100% en la actividad, tú vas a empezar a entrar al momento presente. Cuando tú empiezas a ser consciente de la actividad que tú estás realizando, esto es, vamos a meter los 3 estados o los 3 estados de percepción que tenemos, los más importantes. Primero, el estado visual, luego el estado auditivo y luego el estado sensorial o kinestésico. Si yo estoy realizando una cosa enfocándome en estos 3 sentidos principalmente, me va a llevar a vivir la experiencia. Yo tengo que vivir la experiencia de lo que yo estoy realizando con estos 3 sentidos sobre todo. Y si yo lo llevo a cabo, voy a empezar a me dar cuenta que voy a empezar a detectar los pensamientos que vienen y se van, voy a empezar a detectar las emociones que vienen y se van, voy a empezar a detectar, sí, las emociones que vienen y se van. Entonces, cuando yo logro ser consciente de mis pensamientos que vienen y se van, ya sean del pasado o del futuro, de las emociones que vienen y se van y de las sensaciones en mi cuerpo, yo estoy viviendo el momento presente y ya no me voy a ir al pasado. Si yo logro hacer eso, yo puedo entrar a un estado meditativo y puedo empezar a reconocer exactamente esta programación y empezar a reconocer quién soy yo. Yo hace muchos años, estamos hablando por ahí el 2009, hice un video que les recomiendo, que está en mi canal de YouTube, ¿sí? Cómo despertar tu conciencia. Les invito a que lo vean. He tenido muchísimas respuestas y muchos comentarios maravillosos de cómo han podido vivir su despertar de conciencia. Uno me atrajo mucho la atención porque me dijo, es que yo estoy en un estado donde estoy despertando mi conciencia, pero yo no medito y nunca he meditado. Quiero platicar contigo, quiero invitarte a mi casa, porque quiero que me platiques qué está sucediendo, cómo es que está llegando un despertar de conciencia a mi vida sin realmente realizar meditación. Entonces, como vivía en Guadalajara él, y yo en ese entonces estaba en Guadalajara, dije, ¿por qué no? Voy a conocerlo. Y me llevó a su casa. Él tenía, a un lado de su casa tenía un parque, era un lote, un terreno baldío, y él se dedicaba a la importaciones que traía de China. Y me dice que como traía cosas de China, se le ocurrió en ese lote, que era un lote completamente lleno de cosas silvestres ahí, de plantas, y que quería arreglarlo, empezó a traerse raíces de arbolitos de China, arbolitos zen y raíces extrañas. Entonces hizo un jardín zen en ese lote a un lado de su casa. Cuando lo veo, un lugar hermoso, Candy, precioso, divino. Es más, te transportabas como si estuvieras en otro, como si estuvieras en un lugar en China, donde pues hay jardines zen, ¿no? Pues cuando yo lo vi y le pregunté, le dije, a ver, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer este jardín? No, pues 2 años. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a hacer este jardín? Dice, 6 horas diarias. Le dije, ¿a poco no cuando tú te dedicabas esas 6 horas, no estabas completamente concentrado y enfocado en lo que estabas haciendo?
que si le ponías la plantita, que si le cortabas la hojita, que si lo enterrabas, que si hacías este arreglo. ¿A poco no estabas concentrado en el momento presente, aquí ahora? ¿Cierto o no? Sí. Pues déjame decirte que hiciste meditación durante 2 años, 6 horas diarias. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿Pero qué la meditación no es estar nada más sentado? No, es mantener tu atención y tu enfoque en una sola cosa, prestar toda tu atención y entregarte a vivir el momento presente. Entonces tuvo un despertar de conciencia. Otro comentario, otra experiencia, otra anécdota que les quiero contar porque es muy importante que nos demos cuenta que lo podemos hacer de diferentes formas. Un amigo le habían invitado al mar a bucear y lo invitaron a bucear durante un mes. Entonces vivió un mes debajo del océano, todos los días buceando 8 horas diarias, de 6 a 8 horas diarias. Entonces dice que después de ese mes, o sea, le cambió la vida. Digo, claro, imagínate estar 6 o 8 horas diarias enfocándote en la naturaleza del mar, viendo los pececitos, viendo las corrientes, viendo la naturaleza interna del mar. ¿A poco no era maravilloso? No, 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 yo estaba fascinado. Bueno, estuviste concentrado y enfocado en el momento presente y no había espacio para tu mente a que te fueras a un momento del pasado o al futuro. Estabas viviendo el momento presente. Entonces, si tú realizas cualquier actividad en la cual te puedas enfocar al 100% a vivir el momento presente, mantener toda tu atención, tanto visual, auditiva, kinestésica, yo voy a estar ahí concentrado, tú vas a realizar un trabajo meditativo. No necesitas sentarte en silencio. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. También los recomiendo. Lo pueden hacer de 5 a 8, 10 minutos diarios, en la mañana y en la noche. Pero si tú además, porque bueno, también esa es otra cosa. Unos dicen, bueno, ya nada más medité 10 minutos, media hora, en la mañana y en la noche, y durante el día, disperso. Ya no estoy concentrado, ya estoy haciendo 3, 4, 5 cosas a la vez. Pues entonces tampoco estás meditando. Aquí la idea es que tú puedas llevar el estado meditativo a cualquier actividad que tú realices. ¿Y cuál es una de las herramientas más importantes? La más importante es que cualquier actividad que tú realices la lleves a cabo a través de la respiración. Esto es, si tú vas a comer, quiero que hagas conciencia de tu respiración en tu abdomen, no en la nariz, porque la nariz está muy cerca del cerebro donde se canalizan los pensamientos. Entonces, si llevamos nuestra atención a nuestro abdomen y mantenemos nuestra atención ahí en nuestro abdomen, va a ser mucho más fácil poder separarnos del pensamiento y conectarnos con el cuerpo. Entonces, si nosotros realizamos esta atención en la respiración, en nuestro abdomen, nos va a llevar al momento presente. Entonces, cuando yo esté conectado con la respiración, porque además tú no tienes que pensar en respirar y no tienes que utilizar el pensamiento para poder llevar a cabo esa acción. Entonces, la mejor forma es la conexión, la atención con la respiración. Y una vez que ya estás sintiendo la respiración en tu abdomen, ahora sí, estoy concentrado en la actividad que estoy realizando. Si vas a comer, pues entonces, cuando lleves el bocado a tu boca, empezar a percibir, ¿sí?, la sensación en tu boca del alimento, el sabor, empezar a sentir cómo las papilas gustativas empiezan a salivar, y empiezas a comer, empiezas a sentir los sabores, disfrutar de la comida. Ahí estamos entrando en un estado meditativo. A que si tú estás comiendo y, ay, sí, es que fíjate que yo no sé qué, mi mamá y no sé qué, y estás en el diálogo interno y pensando, te comiste todo y te atragantaste, ¿por qué? Porque perdiste la conciencia. No estabas siendo consciente de lo que estabas comiendo. Ok. Entonces,
si tú te enfocas en el momento presente, cuando estás comiendo, vas a entrar a un estado meditativo. Si tú eres un oficinista, ¿sí? Y estás en la computadora, ¿sí? Y estás 8 horas diarias en la computadora, enfócate en la computadora. ¿Que tienes que mandar correos? Conéctate con la respiración, siente la conexión con tu respiración, porque en el momento que nosotros vamos hacia afuera, ¿qué sucede, Candy? Que nuestra conciencia sale y se conecta con algo externo. Y eso nos sucede mucho cuando tenemos un diálogo con una persona, y si tú tienes una discusión con una persona, ¿qué sucede? Pues te enganchas o te identificas con el estado emocional o con el evento que está viviendo la persona. ¿Pero por qué sucede eso? Porque nuestra conciencia sale y se conecta con la experiencia de la otra persona. Entonces nosotros necesitamos hacer que regrese la conciencia, mi atención. ¿A dónde? A mi respiración en mi vientre. Entonces, y ese es un tip, si llegas a tener por ahí alguna discusión con tu marido, con tu jefe, conecta con tu respiración en tu vientre. Y si tu jefe, tu papá, tu tío, tu abuelo están vaciando su carga emocional negativa, tú solamente conecta con tu respiración en tu vientre y vas a entrar en un estado meditativo. Tu conciencia, que ha salido afuera, va a regresar y entonces te pueden decir lo que sea y te vas a dar cuenta que vas a dejar de identificarte, engancharte con las personas que te están diciendo algo posiblemente, o confrontando algo, o discutiendo algo. Y entonces vas a dejar de engancharte, vas a entrar en un estado meditativo. Entonces empiezas a vivir el momento presente y ahí es cuando empiezas a separar tu experiencia de la otra persona. Entras en conciencia y entonces podrás entender que a lo mejor esa persona pues tuvo un día difícil, tuvo un problema con otra persona y que entonces trae una carga emocional que lo único que quiere hacer de manera inconsciente, no creo que sea consciente, liberar esa carga emocional. Entonces yo les digo, no se conviertan en basureros energéticos. Conecten con su ser en su vientre. Entonces, hasta le puedes dar una sonrisita. Hola. La otra persona está enojada. ¿Y por qué te ríes? Y no le contestes, porque lo que espera el ego de la otra persona es que le contestes. Quédate nada más sonriendo. Ya que termine de decir todo lo que tiene que decir, ahora sí le puedes decir. Pero tú ya estuviste en un estado meditativo y dejaste de engancharte, conectarte con la otra persona. Entonces, la idea es que tú utilices estas herramientas, la respiración en tu abdomen, que no necesitas pensar, que la meditación no es estar nada más sentado en silencio, sino es entrar a un estado consciente del ser en el momento presente, focalizando toda tu atención en lo que tú estés realizando. Y si tú lo realizas, vas a empezar a vivir ese momento presente y entonces vas a conectar ya no con el ego, no vas a conectar con esa vocecita que se queja, llora, sufre y se deprime, y vas a conectar con el ser, con esta otra vocecita que te dice, estate tranquilo, todo está bien. Es que la otra persona viene un poco cargada, le sucedió algo, escúchalo, entiéndelo. Y entonces ahí es cuando nuestro ser, nuestra esencia, va a empezar a tomar el mando de tu vida. Pero bueno, hay muchas cosas que necesitas realizar para poder llegar a ese estado de conciencia del ser, de tu esencia. Reconocer que todo lo que tú crees que eres o que te han dicho que eres, no es verdad. Que todo lo que te han mencionado de la vida y de lo que te han dicho cómo tienes que vivir la vida, tampoco es verdad. Y que a partir de ahora, ¿mande? No te oigo. Está tu micrófono en silencio. No se oye. Candy. Ay, perdón, me emocioné aquí escuchándote. ¿Ya me escuchas? Ya te escuché. ¿Ya me escuchas? Ya. ¿Ya? Ay,
¿Qué, Sí, qué decías? sí, y esta parte es importante, ¿no? Cómo, que esta parte que estás explicando es muy importante, la manera en cómo podemos identificar las creencias limitantes y esos patrones de pensamientos y emociones que a veces están muy, muy metidos en una mente subconsciente, en una capa muy abajo que no logramos cómo percibirlo, ¿no? De qué manera pudiéramos aplicar algunas estrategias para poderlas reconocer y obviamente trabajar con estas capas de una manera efectiva. ¿Qué es lo que estás explicando? Es correcto. Sí, cuando nosotros logremos entender y podamos reconocer que nosotros en nuestra mente hay un sistema de creencias, pero que si yo no me he puesto a observar este sistema de creencias que yo tengo, es posible que entonces no puedas reconocer tu esencia, no puedas reconocer quién eres. Pero nosotros no podemos culpar absolutamente a nadie, porque si no entramos de nuevo a la programación del ego. De la Sí vivimos con una victimización. familia, sí posiblemente vivimos con una familia que nos programó, que nos llevó a circunstancias tal vez dolorosas, conflictivas, pero si nosotros logramos entender que siempre detrás de una experiencia dolorosa hay una experiencia de aprendizaje, algo yo tenía que aprender para poder reconocer esa creencia limitante, ese sistema que está incrustado en mi subconsciente. Cuando yo estuve en el centro de Osho, Candy, me Sí. rehusaba, me rehusaba a hacer una meditación que tenía que hacer todos los días en la mañana, a las 6 de la mañana, una meditación que se llama meditación dinámica, porque era una meditación completamente confrontativa que me llevaba a un estado de catarsis todos los días y era muy fuerte, porque primero había resistencia en el ego, no quería vivir esa experiencia, no quería confrontar lo que realmente había vivido en mi infancia, pero cuando logré soltar y seguir y continuar, porque no dejé de hacerlo, porque mi ser me dijo, no, es que tú tienes que seguir. El ego quería que ya no siguiera después de la segunda semana. Tenían que ser 90 días consecutivos, todos los días a las 6 de la mañana, que tenía que levantarme a las 5 de la mañana para poder estar en la meditación. Y, y era un hábito que pues no tenía en mi vida y entonces tenía que romperlo. Pero después de la segunda semana ocurrió algo maravilloso, porque cada vez que yo tenía la experiencia de esta meditación, me venían flashes, me venían memorias de lo que me implantaron, me venían voces de lo que me decían, de que si esto no sabes hacerlo, de que esto estaba equivocado, y entonces me venían esos flashes de imágenes, esas memorias de lo que me fue implantado. Entonces, fue maravilloso poder reconocer toda esta programación, todos estos implantes que yo recibí en mi infancia, que no es que nuestros padres lo hayan querido hacer de manera consciente, solamente hemos repetido patrones durante generaciones y cientos y miles ya de años, miles. Y ahorita estamos en una época, en una etapa muy importante porque estamos rompiendo patrones. Y lo que tú estás haciendo, Candy, lo que estoy haciendo yo y lo que están haciendo muchas personas, el poder comunicarle esto a las personas que nos están escuchando, es ayudarles a romper ese sistema de creencias y este sistema de patrones que se han duplicado generación tras generación y que ya no podemos vivir así o que no debemos vivir así porque la Tierra está en un periodo de ascensión. Estamos ascendiendo a un nivel de conciencia, a una quinta dimensión, donde quieras o no, vamos a llegar ahí. Por eso, las creencias limitantes que muchas personas han tenido
personas que han actuado equivocadamente, errónea, y han sido personas con maldad, pues empiezan ya a reconocer eso que estaba grabado en su subconsciente. Entonces, pues ese sistema que se ha implantado en nuestra vida, en el gobierno, se está rompiendo, está llegando a un punto donde está habiendo una transición. Entonces, no es de qué espantarse, pero las creencias limitantes que nos implantaron y que están muy, pero muy profundo en nuestro subconsciente son las creencias religiosas. Y son las que, de alguna manera, están bien arraigadas en el subconsciente y te han hecho creer que esta es la única existencia, que tú tienes que buscar afuera y que tú no tienes el poder de hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso así y no. Dios no es ni malo ni bueno. Te ha dado un libre albedrío, nos ha dado un libre albedrío a todos los seres humanos para poder tener una elección de vida. Entonces, si tú en este momento estás todavía pegado al ego y a la programación, entonces déjame decirte que no tienes un libre albedrío. Solamente estás repitiendo patrones. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? No lo sabemos. Pero nuestro despertar de conciencia, y esto es también muy importante compartirles, es que lo hemos vivido desde que nacimos. Desde que llegamos a este plano, hemos estado en este despertar de conciencia, en este reconocimiento. Desde que llegamos al vientre de nuestra madre, estamos tratando de recordar esas memorias. Y se los digo porque hay seres pequeños, infantes, que ya están teniendo una conciencia completamente abierta y plena, haciéndoles ver a los papá y la mamá: papá, mamá, eso está equivocado, eso ya no lo puedes hacer, o papá o mamá, esto ya no lo puedo permitir que me lo des o que me lo digas, porque esto no está bien. Y los papás jóvenes se asombran porque en nuestra infancia nuestros papás eran autoritarios, ¿cierto o no, Candy? Con la vista, Sí, claro. con Pues la vista controlaban. ahora dicen, ¿no? Que los niños vienen con un chip más revolucionario y efectivamente, ¿por qué? Porque los niños están naciendo ya con una conciencia más evolucionada, ¿no? Son conscientes desde el momento en que eligen a la mamá y a la papá. Por eso me encanta este libro de Robert Schwartz, que es El plan de tu alma, que siempre lo menciono, porque desde el mismo momento en que el espíritu decide volver a reencarnar para seguir evolucionando, ya hay una conciencia ahí, ¿no? No es que los niños estén más revolucionados, es que los niños están más evolucionados, viniendo ya con una conciencia despierta y muy claros de qué es lo que vienen a hacer, algo que a nosotros pues no nos tocó en ese momento, pero que en el transcurso de nuestra existencia, ¿no? Vino esa chispita a tocar la puerta y nos fue llevando por caminos de autoexploración, de conocimiento, nos llevó a encender esa luz interna que no termina de encenderse porque el conocimiento es infinito, ¿no? Estamos ahora sí que compartiendo lo muy poquito que sabemos, pero que de alguna manera puede llevarte a una vida muchísimo más feliz, muchísimo más plena, como lo que comentaba Gerardo hace un momento, ¿no? Ahí está otra vez, como que se fue la señal, ¿no? Ajá. De retomando un poco el tema de la religión, ¿no? De la religión que es reelegir o religar, y que yo lo tengo que decir y lo digo abiertamente, que la mejor religión que podemos seguir es el amor, que las religiones, todas las religiones, no he conocido alguna que no, tiene una manera de actuar que es someter a la gente que está metida en ese grupo religioso a través de la fe.
y nos implantaron la culpa. Yo de verdad cuando me di cuenta que en el ritual de la misa, y que la respeto mucho, todas las religiones las respeto mucho porque me di la tarea, o mi papá más bien nos hizo hacer la tarea de ir a todas las religiones que habían en la ciudad. Cada fin de semana nos llevaba a una religión diferente. Nos fuimos a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los evangelistas, a los mormones, a los católicos. Y nuestra tarea ese domingo era analizar, revisar, observar. Y cuando llegábamos a casa, mi papá nos decía, ¿no? ¿Y qué observaste? ¿Y qué viste? ¿Y qué miraste? Al final de cuentas, yo llego a la conclusión de que se somete a la gente a través de la fe. Cuando yo descubro esto de por mi culpa, y los golpes, y cuando entiendo el significado de la bioenergética, de la energía que se genera en el momento de golpear el corazón, y que yo estoy implementando dentro de mi ser, dentro de mi existencia, una culpabilidad que no me pertenece, yo me horroricé. Dije, ¿qué está pasando? Que no te corresponde, sí. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo que por mi culpa, por mi gran culpa? O sea, no hay culpa. No hay Oye, culpa. Yo acabo de llegar y ya me están culpando. Exacto. Te zampan el pecado original, Dios mío. O sea, fíjate que ahora sabemos si realmente Adán y Eva fueron pecadores o si fueron los primeros pobladores. Yo ya puse en duda o en tela de juicio muchas cosas, ¿no? Y veo que la única verdad para mí es la existencia de Dios, y Dios es como que el amor infinito, la energía que tú bien lo dijiste, se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Mi papá era un hombre muy estudioso, y un día yo le dije, entonces, ¿dónde está Dios, no? O sea, yo escucho muchas cosas en todos los cultos y religiones, pero ¿dónde realmente está Dios? Y me dijo mi papá, tu Dios, me dice, está a un codo de tu cabeza. Y yo, ¿cómo que a un codo de mi cabeza? Yo así como haciendo contorsiones en mi mente, ¿no? Ya me veía yo así toda contorsionada. Entonces me toma mi papá la muñeca y me pone la mano aquí en la cabeza y me lo pone acá y me hace aquí, exactamente aquí, me dice, mira, a un codo de tu cabeza, en el corazón. Ahí está Dios. Ahí es donde tú lo tienes que buscar, ahí es donde tú te tienes que conectar, me dice, y Dios vive en ti y tú eres Dios, eres una expresión de Él, eres una extensión de Él. Es correcto. Entonces, empiezo a interpretar muchas frases de la Biblia, como esa parte donde Jesús dice, y todo lo que yo hago, ustedes también pueden hacerlo, pero nos han metido tantas ideas de que somos seres inferiores, que no nos damos cuenta que en realidad somos muy superiores. Y de eso se trata, de darnos cuenta, o sea, despertar la conciencia es darnos cuenta de quién realmente eres, de lo que realmente puedes hacer, de lo que realmente puedes lograr, y que sí es cierto que puedes ser una vida totalmente feliz a pesar de, no importan las circunstancias, y que puedes empezar a actuar de una manera diferente. Eso que decía Gerardo a mí me encantó muchísimo. No te enganches en los pleitos. Cuando una persona te esté queriendo decir algo, en lugar de enojarte, tú sonríe y escucha y observa, ¿no? Pero no te enganches, porque al final del día lo que está diciendo, lo que está hablando, lo que está expresando va cargado efectivamente con un peso emocional que en ese momento lo está apretando, pero si tú caes, si tú te enganchas, pues ya valió todo, ¿no? Y de ahí se generan los problemas, los reclamos, las culpas, en lugar de hacernos responsables, ¿no? Y entras estados de inconsciencia. Ya no eres consciente, ya no estás ahí. Fíjate que tú me hiciste enojar, te dicen, no, por tu culpa me enojé. O sea, tú decidiste enojarte, no, así como que tú lo bailaste, lo tocaste y lo chiflaste. Fíjate que yo les hago una pregunta, y no es un chiste, pero les digo, y esa pregunta también te la haría a ti. ¿Cuál es la diferencia entre un judío, un católico y un musulmán? ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que solo la raza. ¿La raza? Las creencias. La diferencia que existe entre ellos y entre todas las religiones, la única diferencia son las creencias. Ya se nos fue Candy. ¿Qué pasaría si yo a ese dogma le quito las creencias? A esas personas les quitamos las creencias. Si en este momento les digamos,
dejen de ser judíos, dejen de ser católicos, dejen de ser musulmanes, dejen de ser evangelistas, dejen de ser esas creencias. ¿Qué pasaría en el mundo? Seríamos un solo ser enfocado en un bien común. Las creencias son las que nos han programado. Y eso yo lo viví en la India cuando vi a todos estos gurús que cada uno tenía sus creencias y que cada una persona a través de sus creencias venía la división. Como yo no soy como tú y tú crees en otra cosa, entonces me divido. Y entonces ahí es donde está la separación. Pero eso es lo que quiere el sistema, separarnos. Y nos separa a través de las creencias. Y esas creencias están ahí. Entonces yo los invito a que se quiten las creencias, que se quiten el ritual que se tienen que levantar y que tienen que dar 3 vueltas y que tienen que levantarse y que tienen que postrarse y que tienen que... Quítense esas creencias y solamente vivan. Conecten con su ser, conecten con su respiración, conecten con el corazón. La forma de poder conectar con tu ser es la más fácil, la respiración, porque no tienes que pensar. Y entre más nosotros empecemos a conectar con nuestra respiración y a observar, solamente observen, conecten con su respiración en su abdomen y observen su mente, observen sus sensaciones, observen sus emociones y van a empezar a tener este autoconocimiento y van a empezarse a dar cuenta cómo su ser y su esencia, que en otro momento podremos hablar más de este desapego y cómo cómo podemos más todavía reconocer a esa esencia, a ese ser, porque lo que nosotros hemos acumulado en esta vida viene también de otras vidas. Este conocimiento que tenemos actualmente no es porque nació ahorita, es porque ya lo hemos adquirido y hemos evolucionado en nuestro ser. Entonces, este proceso que estamos teniendo de despertar de esta conciencia no es algo que está sucediendo o que empezó a suceder en esta existencia. Seguramente ya veníamos miles de años atrás, porque hay civilizaciones muy antiguas, ¿sí? Están los lemurianos, ¿sí? Está la Antártida, que tenían el conocimiento muy avanzado, mucho más el que tenemos ahora, y lo perdieron. Pero ya estaba ese conocimiento. Entonces, ¿quién sabe si en algún momento fuimos atlantes o lemurianos o quién sabe? Pero eso está ya en nuestra memoria, ¿sí? En el inconsciente colectivo que está ahí, en los registros akáshicos, que está en nuestro subconsciente. Entonces, mi invitación es que a partir de ahora no se crean nada, ni siquiera lo que les estamos diciendo, se lo repito de nuevo, investiguen, compruébenlo, confróntenlo y obsérvense. Mediten, nada más no traten ni poner su mente en blanco, porque eso no es posible, porque si están con los ojos cerrados y, ay, quiero poner la mente en blanco, y no se puede, ni lo intenten. O que voy a parar la mente, voy a parar los pensamientos. ¿Y qué pasa si hoy no pude parar los pensamientos? Hoy tuve como 3000 pensamientos en la meditación de media hora. Y entonces voy a decir, no, esto no es para mí. No se trata ni para la mente, no se trata de poner la mente en blanco, se trata de mantener tu atención focalizada en algo. Y esta herramienta es la respiración, pero que la respiración no sea nada más cuando tú estás sentado en silencio, sino que lo lleves a cabo durante el día, manejando, comiendo, trabajando, caminando por la calle, inclusive cuando estés haciendo el amor. Porque si no estás conectado con tu respiración haciendo el amor, pues ahí va a pasar que, oye, es que le falta pintura al techo. Ay, es que fíjate que no sé, o sea, tampoco estás en el momento presente y te pierdes. Les pongo este ejemplo, digo, para que se divierta un poquito también, porque la meditación no es algo serio. Es un vehículo para que tú seas feliz
y para que reconozcas que lo que viviste en tu pasado es solamente información. Ya sucedió, ya fuiste víctima, ya fuiste violado, ultrajado, te maltrataron, ya pasó. Pero tu mente del ego es la que se conecta con el pasado y te convierte en víctima. Ya, déjalo ir. Y la meditación es la que te va a permitir a dar esa transición y dar ese paso hacia adelante. Ok, ya fue mi experiencia la que viví y ¿cómo le puedes dar vuelta a esa experiencia también? Eso también es muy importante. Porque si no le das vuelta a la experiencia dolorosa o conflictiva que posiblemente tuviste en tu infancia, en tu adolescencia, entonces es posible que te quedes en esa experiencia. Entonces, necesitas avanzar y necesitas salir adelante. Pero ten en cuenta que tu entorno es el que de alguna manera te ha obligado a que estés ahí. Entonces, date la oportunidad de salirte de tu entorno. Vete de viaje, conoce otra cultura, conoce otra forma de ser y sentir y pensar, conoce nuevas personas, conoce para que te des cuenta que no es la única forma de pensar que tú tienes y que es la única verdad. Porque el ego cree que tu única verdad que tú tienes acá, la forma en que te trataron, te condicionaron y tú viviste y te educaron, así tienen que ser todos si quieres cambiar a cada uno de todos. No. Cada quien está viviendo su experiencia y está bien, porque si no entonces entras en el estado del ego y quiere cambiar a todo el mundo. Entonces, pues entonces no les vas a dejar vivir su experiencia, que fue lo que nosotros nos implantaron. Nos implantaron un estilo de vida, una forma de vivir la vida que ya tiene que llegar hasta su término. Ya le paro porque si no me sigo. Ay, sí, no, es que el tema está súper interesante y da para muchas cosas, ¿no? Porque estás platicando y, por ejemplo, esto último que acabas de comentar, me viene a la mente el tema de la aceptación, ¿no? De la aceptación de, ok, ya sí es cierto que pasó, pero ya pasó. Y por amor propio y porque quiero darme la mejor de la vida, los mejores momentos de la vida, de tener una calidad de vida, pues yo tomo esto como una parte fundamental en este proceso, ¿no? De adentrarme al autoconocimiento, porque de esta manera nos vamos a permitir abrazar, pues, todas esas partes de nosotros mismos, incluso aquellas partes que podríamos considerar como nuestros defectos o quizás como debilidades. Cuando realmente nos aceptamos completamente y nos amamos de una manera incondicional, entonces vamos a poder cultivar un sentido de bienestar, un sentido de bienestar interior y de plenitud que nos va a permitir realmente acceder a la entrada de este autoconocimiento. Platicabas que te fuiste a a este trabajo de meditación contemplativa y yo siempre les digo, o sea, sanar duele, sanar fastidia de repente y un proceso a veces un poquito complejo, pero tenemos que darnos la oportunidad de poder transitar, ¿no? Ese valle de lágrimas, porque vale la pena, porque pasando ese valle, ese caos, ¿sí? Lo que viene es el amor, es la plenitud, es la alegría, es la felicidad, y muchas veces nos quedamos ahí estancados, nos quedamos paralizados por el miedo, porque no sabemos qué va a pasar. Así que cuando me dicen, oye, cómo es un proceso, ¿no? De sanación del alma, por ejemplo, es un proceso duro, un proceso difícil, enfrentarte, y esta meditación contemplativa que de repente es poder mirar los acontecimientos que has vivido, que has transitado, pero verlos sin juzgarlos, solamente verlos desde afuera, es una técnica maravillosa. Hicimos hace poco un programa precisamente que habla sobre meditación y vimos diferentes tipos de meditación. Y este tipo de meditación contemplativa es una cosa mágica en el cerebro, en la mente, porque además al momento de estar meditando, al momento de entrar a un estado alterado de conciencia que nos permite focalizar, ¿sí? Algunos eventos de nuestra vida pasada,
vamos a ir reconectando algunas rutas de aprendizaje de recuerdos en la mente, porque entra también todo lo que es la neurofisiología, Gerardo, ¿sí? Sí. Y lo que se trabaja precisamente para poder tomar como camino de sanación, ¿no? Ese trabajo de autoconocimiento es precisamente darle nuevas pautas a la mente, al pensamiento, al cerebro, a nuestras neuronas, para que estas rutas de aprendizaje se vayan modificando. Y no quiere decir que podemos cambiar los acontecimientos, o sea, como tú decías, si te lastimaron, si te abandonaron, si te violaron, si te golpearon, si viviste o vives una vida con violencia, o sea, no es que vas a poderlo cambiar, o sea, el pasado ya pasó, no puedo regresar y cambiar las circunstancias. Lo que sí puedo cambiar, ¿sí? Es el enfoque y la manera de mirarlo, ¿sí? Dejar el papel de víctima, hacerme responsable, soltar todo lo que es el resentimiento, verlo sin sufrimiento, decir, sí es cierto que pasó, pero ya pasó, ¿no? Y a partir de ese momento empezar este trabajo de superación, este trabajo de despertar, que también el despertar no es así como que, ya prendí la luz y ya desperté, no, es un proceso paulatino, yo estoy segura que Abdalá sigue trabajando en él, todos los Todo que el estamos tiempo. muy en este tema, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo, nos vamos retroalimentando, dice Mercedes Ojeda, que dejó un comentario hace un ratito que quería yo comentarles, que además le mando un súper abrazo a mi querida amiga Meche hasta Cancún, Playa del Carmen. Ella es también una terapeuta maravillosa, una mujer incansable, activista en temas de la paz, temas también del despertar espiritual. Y ella dice, el estado del presente es el único que nos pone en el adulto. Solo ahí tomamos responsabilidad y cambio, efectivamente, porque mientras que estemos en la queja, en la lamentación y en la victimización, el que está hablando es ese niño chiquito pequeño que fue lastimado, que fue vulnerado, que fue violentado, ¿no? Y entonces no puedo crecer, puedo tener 50, 60 años, pero realmente mi ser, mi comportamiento sigue siendo la de un niño. Por eso este comentario y esta retroalimentación que nos da Meche se me hizo muy importante. El estado presente es el único que te va a poner en modo adulto, ¿no? Y en modo adulto tú eres dueño de tus elecciones. Todo en esta vida es una elección y una renuncia. Quiero decidir, no una decisión implica una renuncia. Quiero decidir vivir con amor, con plenitud, con alegría, con paz, con regocijo, ¿no? Entonces tengo que renunciar a la lamentación, a la victimización, al sufrimiento, porque recuerden que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Quiero seguir viviendo como estoy viviendo, bueno, estoy renunciando a la alegría, a la felicidad, al amor, a la paz y a muchas otras cosas. Y bueno, yo ahora voy a darle el uso de la voz nuevamente a Abdalá, no sin antes agradecerle porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno, yo estaba muy fascinada de verdad con todo este tema. Yo creo que da para mucho más. Ojalá podamos tener otro encuentro. Bueno, de hecho, acabamos de agendar para el 9 de abril. Le voy a aprovechar para invitarlos a tener una charla aquí con Abdalá, que además también somos colegas, ¿no? Él también es una persona muy preparada, temas de hipnosis, él es un hipnoterapeuta reconocido, certificado, excelente, también está muy involucrado con los temas de terapia vidas pasadas, que es el tema que voy a compartir el jueves, ojalá te puedas conectar, Abdalá. Voy a hablar sobre la terapia de vidas pasadas. Bueno, también Gerardo hace esta terapia en su consultorio. Ahí también están sus datos. Síganlo en sus redes sociales. Ahí les puse el link para que puedan acceder a este video del que él nos comenta, cómo despertar, que tiene más de 1 millón de vistas, por lo que acabo de darme cuenta. Fue un video que él subió hace como 15 años. No lo he visto, pero lo voy a ver. Y bueno, yo quiero expresarte mi más sincero y honesto agradecimiento a Abdalá por compartir tu sabiduría, por compartir tus experiencias con nosotros el día de hoy. Realmente tu perspectiva es invaluable.
es invaluable y yo estoy segura que has enriquecido profundamente hoy esta conversación sobre el autoconocimiento y el despertar del ser. Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista y también quiero aprovechar a agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este en vivo, en esta fascinante plática, charla. Y bueno, también a la gente que en un futuro pueda ver esta transmisión, porque muchos me dicen, es que a la hora que haces la transmisión no te puedo ver, o estoy trabajando, o estoy ocupada, pero después yo la miro. Entonces, para ti que a lo mejor te estás conectando ya que hemos pasado el en vivo, pues también espero que encuentres mucha inspiración y mucho valor en las ideas que hoy fueron compartidas aquí por Abdalá Gerardo Camarena. Y recuerda que el autoconocimiento es un proceso, es un viaje continuo, es apasionante, es maravilloso, es inspirador. Y yo espero con todo mi corazón que esta entrevista haya hoy podido arrojar semillas en tierra fértil, en tu mente, en tu corazón, que te lleven a un estado de reflexión y de crecimiento, sobre todo en sus mentes, en su alma. Y recuerden siempre que el camino hacia el despertar del ser comienza dentro de cada uno de nosotros y que cada paso que vamos dando en esta dirección nos va a ir acercando un poquito más a una vida de autenticidad, de plenitud y de realización. Y con esto, bueno, concluyo la entrevista el día de hoy. Les envío mis mejores deseos para sus propios viajes de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Y espero volvernos a encontrarnos el próximo martes, que va a estar con nosotros la doctora Rebeca Herreros y vamos a hablar sobre bioenergética, que también es una parte de la psicoterapia maravillosa. Y yo me despido, no sin antes darle el uso de la voz a Abdalá para que cierre esta transmisión esta noche. Muchísimas gracias, Candy. Muy, muy, muy agradecido que me hayas invitado a esta transmisión. Yo estoy muy conmovido por el trabajo también que tú estás haciendo. Creo que seres como tú necesitamos para que podamos ayudar a más personas a sembrar esta pequeña semillita de conciencia, una semillita de esperanza, para que la gente se dé cuenta que realmente no están tan perdidos, que la experiencia que estamos viviendo ahorita, pues, son experiencias de proceso y que son temporal. O sea, nosotros no tenemos la vida comprada al 100%, en algún momento nos tocará trascender, pero que mientras estamos aquí en este plano, pues podamos vivir la vida desde un estado de conciencia más enfocado a la plenitud, a la felicidad, que tú te des cuenta que, pues sí, que lo que tú viviste y lo que has vivido, pues posiblemente fue doloroso, fue traumático, fue conflictivo, pero que de alguna manera te dé una experiencia de aprendizaje en tu vida. Entonces, yo los invito a que este reconocimiento, este autoconocimiento que puedan empezar a llegar a tener, sepan que no hay un término, que el despertar de la conciencia no es de, ya desperté, ya no tengo que hacer nada, ya me gradué, ya no hago nada, no, que solamente es el inicio para poder comprender por qué estoy aquí, qué estoy haciendo con mi vida y cómo yo a partir de ahora, a través de lo que yo realice, pueda también sembrar una semilla en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo y que poco a poco podamos unirnos, porque para poder hacer un cambio externo, primero tenemos que hacer un cambio interno, ¿sí? Todo lo que está sucediendo afuera no es porque sucedió de la noche a la mañana. En algún momento lo creamos, pero estamos hablando de miles de años atrás. Pero ahorita estamos en una época muy, muy importante, transitoria, para poder empezar a sembrar una nueva semilla y que podamos dejarle a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros herederos, un mundo mejor, un mundo donde
ya no hayan ese tipo de patrones mentales de conducta, de sufrimiento, de imposición, de control, de sobreprotección, sino todo lo contrario, que vengan a disfrutar de la vida, que vengan a amarse, que vengan a crear, no sé, que vengan a crear nuevos sistemas de crecimiento, de expansión, de prosperidad, y que si Disney existe en Hollywood, lo podamos crear aquí en la vida. O sea, que podamos crear un parque de diversiones, de disfrute, de gozo, de alegría, de unión. Por ahí hay una película que se llama... Ay, se me fue el nombre. Ay, después se los vamos a compartir por ahí. Si me acuerdo, lo voy a poner por ahí. Es una película francesa donde nos muestran que nadie quiere venir a la Tierra porque la Tierra está en un proceso de inconsciencia y ellos viven en felicidad. Todo el tiempo es primavera en ese planeta donde ellos viven. Existe la primavera todo el tiempo, no hay frío, no hay calor, solamente es gozo, 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 diversión, disfrutar la vida. Obviamente hay labores, actividades para comer, para convivir, pero todo el tiempo trabajan en un bien común. Entonces, entre más seres podamos quitarnos este sistema de creencias, más seres estén con su conciencia despierta en el gobierno, en la industria, en las empresas, en la comunidad, y podamos empezar a desarrollar nuevos sistemas. Inclusive podemos cambiar un sistema de intercambio, que a lo mejor ya no existe el dinero y que haya a lo mejor, no sé, algo mejor que el trueque que teníamos muchos años atrás, pero que podamos crear un nuevo sistema de convivencia enfocados al bien común. Quédense con esta experiencia de que el sistema de creencias y las creencias son los que nos han dividido. Hay que unirnos desde la conciencia y desde el corazón. Muchísimas gracias por escucharnos. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes esta experiencia. Es mi experiencia. No es la única verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Así que yo los invito a que también encuentren su verdad. Muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Candy. Abrazos y bendiciones para ti, toda tu familia y para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto y pasen muy, muy bonita noche.